Entonces, hoy día tenemos un itinerario de clase que está súper vinculado a lo que estuvimos conversando la semana pasada y voy a hacer una síntesis súper breve porque sé que hay algunas personas que por distintos motivos no pudieron asistir. Y solo comentarles que ya la semana pasada empezamos a trabajar esta unidad de escritura que va a ir siendo apoyada por el taller donde ustedes están revisando recursos para incorporar en las actividades que les vamos a solicitar que construyan en el marco de esta unidad que va a ir pegadita a oralidad, por tanto implica que hay un solo diseño en el que va a confluir escritura, van a confluir estas dos habilidades en el fondo, ¿ya? Y para ello, Marcela, por su parte, está trabajando desde dos lógicas. La primera es justamente el mirar y reflexionar sobre estos recursos y ver cómo estos recursos los podemos integrar en nuestros diseños. Pero por otro lado, en la lógica de también discutir con ustedes, que la mayoría de ustedes está en práctica, discutir cuáles son aquellas cosas que ustedes consideran esenciales para trabajar en el aula, pensando también que parte de lo que ustedes hacen se integra a el trabajo que hacen los equipos de apoyo multidisciplinario en los colegios. Y estoy pensando en el trabajo de la gente que compone los PIE, que ustedes saben que no son solamente educadores o educadoras diferenciales o psicopedagogos, también los PIEs los integran psicólogos, los integran, perdón, que anda una mosca y tengo una particular aversión a las moscas. No solamente lo integran educadores diferenciales, sino que también lo integran psicólogos y fonoaudiólogos. Y desde esta perspectiva, el trabajo que uno puede hacer en colaboración con los PIE va en dos líneas. El primero tiene que ver con que uno puede solicitar apoyos específicos cuando los niños tienen diagnosticada o no alguna necesidad educativa especial que el profesor visualiza, que puede ir en distintas áreas, desde eh, dificultar los procesos de lectura y escritura, hasta la posibilidad de que ellos aporten algunas estrategias distintas que a veces uno no visualiza como profesor para el desarrollo de las habilidades. Entonces, Marcela está trabajando también en esa línea. Es muy, muy probable que cuando ustedes ingresen al mundo escolar haya... denme un minutito, por favor. Ahí salió la mosca. No me podía concentrar con ella volando sobre mi cabeza. Detesto las moscas y me provocan una alergia en la nariz automática, así que ya la saqué. Ya, entonces yo les decía que cuando ustedes se integren al mundo escolar van a tener un contacto súper estrecho con la gente de los profesionales de apoyo. Hoy día cuando un establecimiento educacional tiene PIE, y a lo mejor ustedes lo han podido visualizar en las prácticas, existen estas horas de coordinación. ¿Ya? Estas horas en que coordinan generalmente los profesores que hacen matemática y lenguaje o se coordinan a partir de esas asignaturas y va a depender mucho de las orientaciones que tengan los PIEs respecto del tipo de trabajo que le sirve a un profesor de educación básica en estas instancias. Por ejemplo, se planifican conjuntos y se planifican apoyos específicos y estrategias diversificadas para aquellos niños que así las requieren, que muchas veces son varios en el aula, son varios. Cuando nosotros escuchamos estas estadísticas de que en este colegio el 50% de los niños tienen necesidades educativas especiales, eso está bien pegado a una lógica
como de tipificación de los niños, y la verdad es que todos los niños tienen una diversidad, o cada niño tiene, ¿cierto?, un grupo de necesidades que pueden ir desde apoyos específicos para poder comprender textos escritos, producir textos escritos, leer incluso, pero también están los niños que requieren que subamos el nivel, que nos planteemos frente a ellos con desafío, ya, con desafío. Esos niños que van adelante, siempre terminan primero, que están súper estimulados por condiciones contextuales, y para ellos también existe la posibilidad de hacer diseños que les permitan avanzar también a su propio ritmo. Entonces, eso es lo que fundamentalmente van a mirar con Marcela. Y tal como yo les señalaba la semana pasada, desde esta hora de la asignatura, lo que estamos trabajando fundamentalmente es la mirada, ¿cierto?, teórica acerca de lo que implica producir textos, en tanto es un procedimiento cognitivo que está, si nosotros lo miráramos en términos taxonómicos, está en el grupo de procesos de orden superior, desde esa lógica, ¿cierto?, requiere un trabajo súper minucioso en términos de aquellas habilidades que posibilitan que un niño escriba textos. Y el currículum escolar, que lo revisamos la semana pasada, está fuertemente orientado al desarrollo de esta habilidad. Veíamos la gran cantidad de objetivos de aprendizaje que están a la base de la enseñanza de la escritura, y que iban básicamente en tres líneas distintas. Unos que tenían que ver con escritura creativa, y decíamos cómo en el aula hay súper pocos espacios para la escritura creativa, y veíamos que esta escritura creativa tenía que ver en buena parte con los intereses que tienen los niños y las niñas, y por tanto la exploración de los géneros es una exploración de naturaleza individual. Luego veíamos un segundo grupo de objetivos de aprendizaje que aludían al proceso propiamente tal de escribir, y escribir en algunos géneros que están identificados en el currículum escolar. Artículos informativos, textos narrativos, y en algunos cursos, ¿cierto?, en sexto básico en adelante, textos argumentativos, y dentro de este gran grupo de los narrativos veíamos la posibilidad de que escribiéramos con ello leyendas, que escribiéramos cuentos. Dentro del grupo de los artículos informativos estaba la noticia, y algunos otros géneros que están allí en una línea muy sutil entre estos dos grupos, como la carta, por ejemplo, porque yo puedo escribir una carta, y puede ser una carta para contarle a alguien mi experiencia, por lo tanto narrativizo, pero si yo escribo una carta para informar de alguna situación y hacer una solicitud, puedo incorporar elementos argumentativos y expositivos también. ¿Ya? Entonces, no siempre la carta tiene esta funcionalidad narrativa. Por eso es mejor siempre pensar en que son géneros que permiten la comunicación a distintos niveles. Y veíamos otro grupo de OAS, que eran dos al menos, ¿cierto?, que tienen que ver con cómo en la escritura se van integrando elementos de vocabulario y manejo de la lengua. Y estaban pensados en que se produzca este ejercicio de naturaleza metalingüístico, en que el sujeto que escribe tiene alguna conciencia de que, por ejemplo, tiene que usar un vocabulario variado, de que tiene que establecer, ¿cierto?, un conjunto de relaciones al interior de un texto, y que esas relaciones están mediadas por la variedad léxica que yo use, todas cosas que vamos a ver en textos reales también. El uso de determinadas estructuras gramaticales, ¿ya? Que también potencian la escritura, el uso de incorporación, por ejemplo, de adverbios, de conectores, que posibilitan, ¿cierto?, la transmisión del mensaje.
Y en esa lógica es que nosotros miramos estos objetivos de aprendizaje e hicimos un correlato con aquello que evalúa la prueba CIMSE de sexto básico de escritura. Hicimos una pasada, en la que yo ahora no me voy a detener, ¿cierto? Hicimos una pasada histórica de reflexionar el por qué ese CIMSE estaba allí, ¿cierto? Estaba ubicado estratégicamente, específicamente en ese curso, y veíamos, más allá de la discusión de tener o no tener CIMSE, más allá de la discusión política e ideológica respecto de lo que el CIMSE implica, miramos el CIMSE desde una perspectiva curricular. ¿Ya? Ese fue como el trazado que hicimos. Y cuando yo me refería a que lo miramos desde una perspectiva curricular, es como esta evaluación es un correlato del currículum. Y por tanto, lo que se mide no es las habilidades que tiene el estudiante y que ha desarrollado fuera del contexto escolar, sino que son aquellas que se supone, ¿cierto?, que se han integrado de manera progresiva desde primero básico hasta sexto básico. Esto no implica, ¿cierto? No implica un juicio de realidad, ¿ya? O más bien dicho, sí implica un juicio de realidad, porque efectivamente hoy día vemos que los niños y niñas que están en los contextos reales tienen en general pocas herramientas para escribir, y eso pasa fundamentalmente porque la escritura es una habilidad compleja, es una habilidad compleja y requiere, así como lo vimos de la lectura, requiere invertirle mucho tiempo, requiere muchas horas de trabajo en aula, generar un espacio en que los niños y las niñas puedan escribir en esta lógica de proceso, ¿cierto? Con estos modelos de proceso, donde hay una secuencia ordenada de fases por las cuales un niño o una niña debiera transitar para producir una versión final de un texto escrito. Y seguimos viendo algunas prácticas donde esperamos que la escritura emerja, ¿cierto?, como la resultante de la lectura. Simplemente lee una fábula y luego escribe una fábula, y la verdad es que cuando el niño tiene clara la estructura, la superestructura de una fábula, sabe que la fábula en tanto la podríamos clasificar como un texto narrativo, y ojo ahí, porque no necesariamente esa es la clasificación, ¿ya? ¿Y saben por qué se los digo? ¿Por qué no necesariamente la fábula es un texto propiamente narrativo? ¿Alguien sabe por qué? Yo no, profe, pero ¿por qué? Porque las fábulas originalmente están escritas en verso y tienen rima, están más cerca de un texto lírico que de un texto narrativo, pero se han narrativizado para pasar a los textos escolares. Y están escritas en rima, y están escritas, ¿cierto?, con una estructura más parecida a la poesía, porque lo que se pretende, la fábula es un género esencialmente oral, surge desde la oralidad, y surge con un propósito que es un propósito didáctico, que es enseñarle a la gente eh, determinadas situaciones que tienen que ver con valores, con valores como el trabajo, como la honradez, como el juego limpio, y que en tanto géneros orales, ¿cierto?, se empleaban para transmitirlas a la gente que no podía leer ni escribir, que no tenía acceso a la lectura. De hecho, la fábula, los grandes fabulistas de todas estas fábulas que ustedes usan para trabajar en los colegios, son fabulistas de finales del siglo XVII, ¿cierto?, comienzos del siglo XVIII, en el marco de la Ilustración. Hay un contexto histórico que abogaban por la necesidad de educar al pueblo. Y entonces la fábula es un texto fácil de recordar porque está escrito de determinada manera y que nos entrega un mensaje que es la moraleja, que te dice: ojo, si tú no haces tal cosa, mira lo que te va a pasar. Ojo, mira, el que se pasa de listo, ¿cierto?, y hace trampa, mira cómo termina. Y de alguna manera
la fábula se ha narrativizado para que aparezca, por ejemplo, la fábula de la liebre y la tortuga, aparezca más parecida a la estructura del cuento. Ya, pero si ustedes buscan el trabajo de los fabulistas griegos, Esopo, Fedro, los fabulistas, ¿cierto?, ilustrados como Félix María Samaniego, van a encontrar un trabajo en verso. ¿Ya? Bueno, hecho ese paréntesis, vuelvo a señalar que nosotros entonces le pedimos a los niños que lean una fábula y hacemos la transferencia directamente a la escritura, esperando que un niño sea capaz de reproducir esa superestructura y las características de ese género en un texto escrito. Y eso, que es una acción pedagógica que muchas veces uno lo observa, está exenta de un entendimiento de que el escribir requiere un proceso que está súper identificado en los modelos que incluso son los que usan las bases curriculares, que es este modelo de proceso donde yo planifico un texto y tengo estrategias para planificar. ¿Qué significa para un niño planificar el texto? Entonces yo allí, ¿cierto?, medio con un conjunto de estrategias para tener una estructura que a mí me permita pasar al siguiente paso, que es la textualización. Entonces yo les mostré un ejercicio que tenían una pizarrita, que ya no lo tengo porque la pizarra fue ocupada para otros fines, donde había, ¿cierto?, un organizador gráfico era sobre los medios de transporte y que establecía una jerarquización que a ti te podría permitir eventualmente tener una estructura previa para luego escribir. Proceso que se denomina textualización, ya poner en texto. Y luego todas las estrategias que tenemos para desarrollar ese texto. Y luego un proceso, ¿cierto?, de revisión y de retroalimentación con los correspondientes ajustes que permiten el diseño del producto final. Ahora, lo mirábamos en el contexto del CIMSE y veíamos efectivamente que el CIMSE, pese a que es una prueba que se aplica, es un instrumento evaluativo que se aplica en un momento específico del año escolar con un horario, ¿cierto?, establecido, incorporaba también estas indicaciones de, mira, qué es lo que tienes que hacer primero para construir este texto. Y le decían, ya, recuerda que tu texto tienes que planificarlo, primero haz esto, y le proponían una lluvia de ideas, que puede ser una estrategia para generar un texto escrito. Yo ahí es donde les mostraba el organizador gráfico, que a diferencia de la lluvia de ideas, permite una organización, ¿cierto?, jerárquica de la información, por lo tanto, te permite ir luego desde lo general a lo particular o al revés, ¿ya? Desde un concepto amplio y todos los subconceptos que puedes meter tú dentro de ese. En el caso que yo les mostré, como les decía, era de los medios de transporte, entonces estaban los acuáticos, los terrestres y los aéreos, y los ejemplos que correspondían a cada uno. Ya estaba organizado, por lo tanto, si la tarea hubiera sido, pon eso ahora en un texto, ya había una lógica por la cual, ¿cierto?, empezar a escribir. Y Sims hacía lo mismo, ustedes lo vieron, decía, planifica tu texto. Luego, escribe tu texto y después decía, vuelve a revisarlo. Y le daban una indicación al estudiante que es, revísalo como si alguien lo fuera a leer. Y lo que estaban incorporando en esa instrucción era esto que yo les dije que se denominaba situación retórica o situación comunicativa. De las dos naturalezas lo pueden encontrar. Y que también les decía que debe ser un concepto que ustedes manejan, en tanto, ¿cierto?, cursaron una asignatura en primer año en la que este concepto debía haber aparecido. Hay un LCL, ¿cierto?, que es esta asignatura de... ay, no me acuerdo el nombre en este minuto, estuve en la mañana mirándole incluso, no me acuerdo el nombre, pero esta asignatura como de competencias discursivas que tienen en primer año. Y esa situación Estrategias discursivas. Estrategias discursivas, muy bien, esa. Esa asignatura, o sea, perdón, no esa asignatura, sino que esta situación retórica implicaba tres elementos. ¿Qué escribo? ¿Para quién escribo? ¿Y cuál es el propósito de mi escritura? La finalidad o por qué escribo.
Y entonces le pedían en la prueba CIMSE a este estudiante que pudiera, sin decirle, oye, chequea tu situación retórica, se pusiera en el rol de ese otro que lee. Y entonces, es un ejercicio que no es fácil, trata de mirar si tú fueras otra persona que tiene que leer este texto, podrías entender todo lo que tú estás diciendo. Y luego miramos un ejemplo, que era este de El Picaflor de Arica, que era un ejemplo súper bonito porque estaba construido la consigna de escritura, que es esta tarea que tú le asignas al niño, estaba construida a partir de la lectura de una infografía. Entonces estaba este Picaflor de Arica, que era sobre el cual teníamos que escribir, y habían datos, que es lo que te da una infografía, con la dificultad que la infografía es un texto donde la información se organiza no necesariamente en una lógica jerárquica. ¿Ya? Es decir, usted puede mirar una infografía y puede tener la definición de un concepto arriba, la puede tener al costado o la puede tener abajo como la resultante de una serie de características que yo estoy enunciando sobre un tema en específico. Y en este caso, ¿cierto? Nos decía dónde vivía el picaflor de Arica, el tamaño del macho y la hembra, de qué se alimentaba, elementos de la morfología, ¿cierto? Del ave, y toda esa información estaba allí para que el estudiante tuviera desde dónde tener, ¿cierto?, insumos para escribir. Está puesta en esa lógica. Fíjate en lo distinto que habría sido ese ejercicio si simplemente le hubiéramos dicho a los niños, escribe un texto acerca del picaflor de Arica. O sea, piensen ustedes mismas como escritoras, si en este momento yo les dijera, oiga, escriban un texto de al menos 3 párrafos sobre el picaflor de Arica. Entonces ustedes me decían, me dirían, ya profe, pero denos un minutito para que leamos acerca del picaflor de Arica. Bueno, en este caso, ¿cierto? Estaba la infografía y entonces los estudiantes recogían esta información para construir su propio texto. Y en tanto texto construido, habían algunos elementos que son los que se evalúan, los vimos y vimos cómo era el comportamiento de los estudiantes respecto de, por ejemplo, la identificación del propósito comunicativo. El texto, ¿es un texto que informa acerca del picaflor de Arica o un niño partió escribiendo un cuento del picaflor de Arica? Fíjate, ahí está el propósito. Le pidieron que escribiera un texto para ser presentado en una feria científica que iba a haber en el colegio y habían hartas cosas ahí contextuales. Y el niño escribe un cuento acerca del picaflor de Arica. ¿Ya? Entonces veíamos que la mayoría de los estudiantes logra mantenerse dentro del propósito comunicativo, es decir, escribe el texto desde la lógica que se le está solicitando. Y eso, si nosotros pudiéramos hacer una especulación, tiene que ver con que habitualmente en las clases de lenguaje estamos trabajando desde esta lógica de identificar un tipo de texto y decir en qué circunstancias lo usaríamos. Entonces los niños cuando llegan a sexto han visto la carta, han visto la noticia, han visto la fábula, han visto afiches, han visto infografías, han leído cuentos, han escrito postales, han escrito avisos, han escrito volantes, han escrito una variedad de textos y tienen una certera claridad de que yo voy a escribir un afiche cuando necesito, ¿cierto? Por ejemplo, promocionar un evento, promover algo, etcétera. Entonces, la mayoría de los niños no tenía problemas en atenerse a este primer criterio. Pero luego veíamos que habían algunos criterios que estaban bastante descendidos. Entre ellos estaba, por ejemplo, el de la organización de las ideas al interior del texto. ¿Ya? Eh, les para esto solamente voy a mostrarles una lámina. Más lento, imposible, se me está descargando el archivo. Ya está, ya está. Entonces, estos serán los criterios, ¿ya? Entonces, voy a correr esto para acá.
No, ese no era, aquí están los criterios. Ya, entonces era la adecuación al propósito, el desarrollo de ideas y vocabulario, la coherencia interna del texto, elementos de cohesión que están dados por el uso, por ejemplo, de conectores, el uso de adverbios, el uso de todos estos elementos que nos permiten un continuo en el texto. Cuando un niño decía, hablaba del picaflor de Arica y decía, además el picaflor de Arica, y entonces ese además estaba marcado en la corrección porque el además suma a los elementos anteriores nuevos elementos y revela un recurso de ese escritor que es más rico que el haber puesto puras conjunciones. Y entonces hay una variedad de elementos que van cohesionando el texto. La palabra texto, estimadas, creo que solo tengo estimadas en este minuto, a ver, sí, estimadas, implica, significa, la palabra texto significa tejido. Eso significa, viene del el latín textum, que significa tejido. Y cuando usted teje, ¿cierto? Miren qué perfecto es la comparación. Cuando usted teje, lo que va haciendo es hacer un armado, un armado. Y cuando es mala tejedora como yo, le van quedando a veces hoyos. Se le saltó un punto, tejió muy apretado y después muy suelto, ¿ya? Que es lo típico que a mí me pasa como tejedora. Yo soy una pésima tejedora, pero en algunos momentos de la vida he tejido igual. He tejido bufanda, no crean que he tejido un chaleco, he tejido bufanda. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba? A veces tejía tan apretado que apenas podía meter el palillo, y después cuando decía, oh, estoy tejiendo muy apretado, entonces tengo que soltar más, entonces la bufanda quedaba estrecha aquí, ancha acá, y cuando la dejo muy ancha, los puntos quedan muy abiertos, ¿cierto? Y queda mal, y queda mal. Esa misma lógica es la del texto. Cuando el texto está bien armadito, ¿cierto? Se nota, es fácil de leer, se lee rapidito, y para que esos puntos especiales, como cuando yo doy la vuelta, ¿cierto? Llego a la esquina del tejido y me tengo que dar la vuelta para el otro lado, están metaforizados en estos conectores, en estas conexiones, el uso de adverbios y la riqueza léxica, ¿ya? Es más bonito cuando yo tejo y voy intercalando, ¿cierto?, distintos puntos, que cuando yo tejo con puro punto arroz de arriba abajo, ¿ya? De arriba abajo. Entonces, ese punto intercalado es la variedad léxica, es denominar a un mismo objeto de maneras distintas, es la incorporación, por ejemplo, del uso de pronombres. Cuando yo digo, Carlitos salió en la mañana y Carlitos se dirigió al colegio, y entonces cuando Carlitos llegó, entonces, fíjate que esa redundancia es la que puede recogerse en el trabajo que hacemos con los niños para decir, a ver, ¿y cómo más le podríamos decir a Carlitos? Entonces le podríamos decir él y usamos un pronombre personal. Recuerda que el pronombre sustituye al nombre o al sustantivo. Podemos usar un sinónimo, ¿ya? O podemos usar otra palabra que aluda, por ejemplo, el niño, ¿ya? Podemos usar distintas expresiones para referirnos a el mismo, en este caso, sujeto. Y entonces esa variedad de recursos van enriqueciendo el texto. Por eso es que esos OA que yo les relataba recién, que son de manejo de la lengua, están íntimamente vinculados a la calidad de los textos producidos. Eso es cohesión, eso es lo que se evalúa cuando hablamos de cohesión. Y luego también veíamos que se miran algunas convenciones ortográficas, que no se evalúa ortografía literal, ya no se evalúa ortografía literal, pero se evalúan algunas cosas. Por ejemplo, el uso de puntuación, porque el uso de puntuación tiene que ver a su vez con cohesión y coherencia. Piensa en un texto que no tenga ningún punto, de arriba abajo, ¿ya? De arriba abajo. Entonces, lo primero que uno le enseña a los niños cuando son chiquititos y están escribiendo es que una cláusula está compuesta por una idea. Y cuando yo voy a pasar a una idea complementaria, distinta, o a una ejemplificación de esa misma idea, puedo valerme del punto seguido, del punto aparte, de la coma, de los dos puntos.
En este caso se evalúa fundamentalmente puntuación, creo que uso de mayúsculas también estaban evaluándose, y veíamos que los resultados en general, en el uso de puntos, no es tan problemático en la construcción de los textos. Y veíamos entonces, aquí estaba la consigna de escritura, y luego fuimos viendo, ahí estaba, ¿cierto?, el ejercicio, el ejemplo del picaflor de Arica, y veíamos los resultados a nivel general. Y todo lo hicimos a partir de este texto, que es un texto auténtico, es decir, es un ejemplo liberado por CIMSE, para poder ir mirando cómo estos elementos, ¿cierto?, se evaluaban y cuáles eran los resultados. ¿Con dudas o preguntas hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna consulta. Eso fue lo que trabajamos mucho más en detalle, por supuesto, la semana pasada, sobre el CIMSE. Y antes de que alguna de ustedes me pregunte si tiene alguna duda, súper relevante es que yo le decía, mira, estos elementos que estaban acá, ¿cierto? Que estaban acá, es que lo estoy tapando, que estaban acá, tienen un absoluto correlato con los objetivos de aprendizaje. Y por eso es que nuestra discusión era que más allá de las disquisiciones políticas e ideológicas del CIMSE, ¿ya? Cuando uno le da una mirada curricular, se está dando cuenta que no mide otra cosa que implementación curricular. ¿Cuáles son los problemas que generan los bajos resultados? Ustedes ya lo saben, porque lo están viviendo en las prácticas. Falta de sistematicidad, yo diría, al menos en ese orden. Falta de sistematicidad en el trabajo, ¿cierto? Específicamente de escritura. Yo diría, ¿cierto? Rezago académico, fuertemente anclado a los primeros niveles y que desestabiliza todo el sistema para arriba. Pero también diría poca variedad de estrategias de parte de los profesores para trabajar escritura como proceso. Escritura la trabajan, pero como proceso, como un proceso guiado, como un proceso, ¿cierto?, que requiere una demanda altísima de uso de estrategias para escribir, y problemas, ¿cierto?, también en el entendimiento de cómo evaluamos escritura, de cómo evaluamos escritura. Ejemplo, yo les podría dar hartos que sobre todo he visto en este último tiempo, pero yo creo que lo más importante acá, la reflexión más importante, es que cuando uno inicia el trabajo de escritura tiene que tener claro que no lo puede hacer en una clase, ni puede ser una actividad durante el semestre, sino que es una actividad transversal a todo proceso de trabajo en la asignatura de lenguaje. No sé si tienen consultas sobre lo que conversamos, lo que discutimos. Profesora, Diga. yo tengo una consulta. En el taller de la profesora Marcela, bueno, hice una pregunta en el foro que era como dirigida a las profesoras del PIE, y pregunté que por qué los niños de tercero, cuál era el criterio que habían tenido las profesoras para pasar a los niños de curso, sin saber leer ni escribir. Y una compañera explicó que a ella se le había dicho de que escritura y, y que leyeran no era como prioritario, sino que estaba la oralidad, que los niños igual comprendían textos. Entonces yo me pregunto, que sí, bueno, como la prueba que tomamos con los chicos, los niños me iban diciendo y yo iba escribiendo, y eso también se puede evaluar como escritura, ¿o no? No. No creo, ¿no? No, no. De hecho, ese es un problema que estamos teniendo a propósito de la virtualidad. La oralidad, entendida en su doble dimensión, Pame, como comprensión oral y producción oral, ¿ya? Porque tiene una doble dimensión. Nuestro currículum escolar no hace ese distingo.
Si, por ejemplo, en el currículum de inglés, que también es enseñanza de una lengua, ¿ya? De hecho, el lenguaje e inglés están súper cercanos porque ambos son enseñanza de una lengua. En el currículum de inglés, en quinto y sexto hay un distingo entre comprensión oral y producción oral. Tienen cuatro habilidades, ¿ya? Dos de ellas son productivas, producción escrita y producción oral, y tienen diferenciado la comprensión oral ya, como una habilidad en particular, que después desaparece en los cursos superiores. Nosotros no tenemos un distingo entre comprensión oral y producción oral, pero de todas maneras son habilidades que están puestas en la oralidad, y el desarrollo de una competencia comunicativa implica la lectura y la escritura. ¿Ya? Son tres elementos que vuelven al sujeto competente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el fondo estamos usando la oralidad para sostener la lectura y la escritura. La estamos sosteniendo, solo sosteniendo. ¿Por qué? Porque la viabilidad de que el niño diga y yo escriba, ¿ya? O que yo le lea y que él conteste, está puesta en la oralidad, en la comprensión de textos orales, que también es un objetivo de aprendizaje, diferenciado de la comprensión de textos escritos. Diferenciado, son objetivos distintos. Y en tanto son objetivos distintos, están en ejes distintos. Cuando tú vas a mirar en primero básico, en segundo básico, en tercero y en cuarto oralidad, te vas a encontrar con objetivos de aprendizaje que dicen producir textos orales, no sé qué, comprender textos orales, no sé qué. Pero cuando vas al eje de lectura, dice comprender textos escritos. Y cuando vas al de escritura, dice escribir textos. ¿Ya? No es lo mismo. Entonces, nosotros podemos estarle metiendo mucho tiempo a la comprensión y la producción de textos orales, pero eso de ninguna manera va a tener un correlato posterior a la comprensión de lectura y a la producción escrita. No lo va a tener. Y es por eso que hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Educación puso esta prueba, que es DIA, es la sigla, que es el Diagnóstico Integrado de Aprendizajes, que es una prueba monstruosa que viene de afuera y que la manera en que se está aplicando es leyéndole las preguntas a los niños, leyéndole las alternativas y guiando las respuestas. Por lo tanto, ¿de qué es fidedigno ese resultado? No lo tengo claro. No lo tengo claro. No sé si va por ahí lo que me estás preguntando, Pane. Más o menos, porque igual me gustaría ver la rúbrica que utiliza la profesora para evaluar, porque, bueno, yo le mandé todo el material y lo hice así como yo dije, bueno, ¿qué hago en esta oportunidad? Bueno, los niños me tendrán que decir y yo escribo. Pero si en la rúbrica la profesora tiene así como evaluar escritura, o sea, quedaría totalmente Sí, po, por 0 supuesto. puntos, porque Por no. supuesto, porque ¿cuál fue el trabajo previo para evaluar escritura? De partida. Es como lo mismo historia de los números, Pame. ¿Los niños escriben o no escriben? ¿Saben escribir o no saben escribir? Ya. Si no saben escribir, voy haciendo como esta circunstancia que la describe muy bien Casani en uno de sus textos, que dice, bueno, entonces aparece la figura del profesor como secretario, ¿ya? Entonces el profesor escribe lo que los niños te van diciendo. Claro, pero esa figura del profesor como secretario es una figura que está pensada para niños que están iniciándose en el proceso de lectoescritura. No está pensada para niños de cuarto o quinto básico. Y hoy día, en esta modalidad remota, cuando tenemos bien pocas chances por unas cuestiones tecnológicas, de mirar la escritura de los niños, porque tienen que tomarle una foto, tienen que subirla, las fotos a veces no son de tan buena calidad, ves un puro manchón, qué sé yo, estamos supliendo el desarrollo de esas otras dos habilidades con la mediación de la oralidad. ¿Y eso va a tener un efecto? Claro que lo va a tener. Porque entonces yo podría decir que un niño escribe si me dijo lo que yo escribí,
O podría decir que el niño tiene buena comprensión lectora si comprendió lo que yo le leí. ¿Eso es comprensión lectora o es comprensión de textos orales? ¿Te fijas? Sí, estamos metidos, Pame, en un menudo problema, en que lo que estamos evaluando tiene problemas de validez y confiabilidad, que son los dos requisitos para pensar en un instrumento evaluativo. Es validez. Ese instrumento que yo he diseñado mide lo que yo dije que medía, y entonces, si yo les leí la instrucción a los niños, salvo que sean niños no lectores, esa es otra historia, ¿ya? Salvo que sean niños no lectores. Pero si a mi curso completo de tercero básico les apliqué una prueba de comprensión lectora y yo les leí toda la prueba, y yo les leí todas las alternativas, y desde la oralidad incidí en la respuesta, yo diría, ¿qué es lo que me diste? A mí me pasó. Yo tuve que aplicar el diagnóstico integral de aprendizaje con mi hijo de segundo básico. La prueba tenía 27 preguntas. Eran 5 o 6 textos que había que leer, variedad de textos, puestos con alternativas y selección múltiple, que era algo que él no había visto nunca. Entonces, teníamos 40 minutos para contestar la prueba. Esa fue la instrucción que nos dieron a los papás. 40 minutos, pero nos dijeron, usted puede leerle la prueba. Entonces, claro, yo le decía ya, mira esta alternativa, y él decía, es la A. ¿Y qué le decía yo? ¿Estás seguro que es la A? Porque no era la A, era la B. ¿Estás seguro? Vuelve a leer, te lo vuelvo a leer. Te lo vuelvo a leer. Sí, es la A. Ya, te voy a dar una tercera oportunidad. Vamos a mirar el texto. Incidí en los resultados. Incidí. Si yo hubiera sentado a mi hijo solo a contestar esa prueba, yo creo que no habría llegado a terminar de leer el primer texto. No habría llegado a terminar de leer el primer texto, porque yo lo conozco, se habría distraído, o lo habría leído sin pensar en que después eso se iba a transformar en preguntas de prueba, o a lo mejor le habría ido bien en el primer texto y su primer grupo de preguntas, pero sacamos la prueba completa. En los 40, nos demoramos un poco más de lo que nos sugirieron que nos demorara. Entonces, claro, hay una incidencia en términos de que hoy día estamos atravesados por esta circunstancia en que el gran sostén de todo el proceso es la oralidad, pues, la oralidad, ¿ya? Pero tampoco estamos evaluando, y mira la paradoja, miren todos la paradoja, es la oralidad, pero no estamos evaluando a los niños en tanto productores de textos orales, porque lo que nos importa es que nos den respuestas, y no estamos evaluando la construcción de esa respuesta, la capacidad comunicativa, no les estamos enseñando desde la oralidad, no estamos trabajando con ellos en foros, no estamos evaluando sus opiniones, cómo las construyen, estamos evaluando la oralidad en tanto vehículo para que nos dé una respuesta que es de escritura o de lectura. Ese es el escenario. ¿Ya? Ese es el escenario, querida Pamela. ¿Ya? Entonces, claro, ahí tenemos algunos problemas que hacen que finalmente los niños pasen de curso, que fue como parte de tu enunciado principal. Hacen que los niños igual pasen de curso, porque finalmente contestó la prueba. La contestó. Ya, yo se la tomé, pero la contestó. Que además es una de las cosas que, y esto aquí me voy a ir a otro tema, a propósito de que ustedes están mirando con Marcela este trabajo con los equipos de apoyo, es una de las cosas que los profesores de educación básica, que es que generalmente donde están los pies ubicados, no, en enseñanza media, los pies tienen muy poca posibilidad de acción por varios factores. Los profesores de educación básica en los colegios siempre han tenido conflictos con los equipos PIE, porque dicen que ayudan a los niños en las evaluaciones. Yo que trabajé en colegio mucho tiempo, siempre era como, obvio que tuvo buena nota un niño que tiene una necesidad educativa especial porque la profesora del PIE le lee la prueba e incide en la respuesta.
Y entonces los niños del PIE terminaban pasando siempre con mejores notas que los niños que estaban, ¿cierto?, en el aula regular. Y entonces la PIE te decía, pero bueno, pero es que si yo necesito mediar, porque ¿qué es lo que estamos evaluando aquí? Entonces hay un conflicto allí respecto de la aplicación de estos instrumentos evaluativos. Y en el CIMSE lo mismo, ¿cierto? Vuelvo acá al tema del CIMSE. En el CIMSE lo mismo. Mira todo esto que se evalúa y que parece tanto, pero en el fondo no es más que el generar un texto de este tamaño. Mira el texto producido por este estudiante, el Picaflor de Arica. Y yo les había señalado que para la clase de hoy día íbamos a mirar otro ejercicio, que lo dejé aquí, puesto como etiqueta, como imagen, para el itinerario de la clase de hoy, 18 de mayo. Entonces dice, mira, revisar una consigna, el itinerario. Vamos a revisar una consigna de escritura empleada por el CIMSE de escritura, me quedo redundante, y de sexto básico. Ya miramos ya miramos la del Picaflor de Arica. Revisar 3 ejemplos de escritura auténtica con pauta de evaluación de textos narrativos. Este es un trabajo que podemos hacerlo grupal o individual, como lo discutiremos luego. Discusión de resultados en un panel. Entonces aquí yo les dejé otra tarea liberada por el CIMSE. Estos son ejemplos auténticos en términos de que este es un ítem que se incorporó en un año determinado en la prueba CIMSE. Y dice, observa las siguientes imágenes. Yo les conté esto la semana pasada, pero no les mostré la secuencia de imágenes. Entonces están esas 3 imágenes. Primera viñeta, 2 personas, una isla. Segunda viñeta, una de las personas arrojando algo. Tercera viñeta, un barco acercándose. Entonces ustedes ya claramente reconstruyeron la secuencia de acontecimientos. Pero en esta vuelta, a diferencia del Picaflor de Arica, a diferencia de ese texto, les pedían a los estudiantes que escriban un texto narrativo. Entonces dice, escribe un cuento a partir de estas imágenes para publicarlo en el diario mural de tu escuela. ¿Ya? Esta es la consigna de escritura. Esto es lo que se llama consigna de escritura, que implica el texto que tenemos que escribir y el contexto en que tenemos que escribir ese texto. No es un texto para mí, es un texto para publicar en el diario de la escuela. A lo mejor no es la mejor consigna del mundo, ¿ya? No es la mejor. Yo ahí hago la crítica, no es lo mejor, pero el que esté en el diario mural de la escuela implica situación retórica, implica que el diario mural de la escuela es un lugar público, de acceso libre. Muchas personas van a estar paradas en algún momento frente al diario mural, apoderados, profesores, estudiantes, el personal de aseo, cualquier persona que pase por allí podría mirar tu texto. Eso es en el fondo lo que le están diciendo al estudiante. ¿Ya? Establecida esa secuencia, díganme qué les parece la tarea. ¿Cómo creen ustedes que está? ¿Entretenida? Ya, ¿te parece entretenida? Ya. Sexto básico, escritura de un cuento. Al respecto, ¿qué me podrían decir sobre la escritura de cuentos? Pero para sexto básico no creo que sea... Ya, pero tú estás pensando, Daniela, sí. Estás pensando en los elementos motivacionales. Estás pensando, ¿cierto? Sí. Me pongo en el lugar de un niño sexto básico y que lata que me pidan escribir un cuento. Ya, tú estás considerando elementos motivacionales según yo infiero, y está bien, está súper bien que lo haga. Pero la tarea es escribir un cuento. ¿Podrían los niños de sexto básico tener dificultades con la superestructura del cuento? No. No, no deberían por qué tener dificultades. De hecho, acá estoy con mi hija, ella va en sexto básico, y le acabo de decir, mira estos 3 y haz un cuento. Le acabo de decir, sí. O sea, comenzó el tiro, había una vez. Había una vez.
había una vez. Pues si los niños son secos, es súper estructura de cuentos. Yo les dije en una clase, hay una lógica tan bonita cuando uno piensa en los cuentos, y les explicaba, porque este es un tema de un curso que yo hacía antiguamente que tenía que ver con el inicio de los niños en el mundo literario, en la cuentística específicamente, y yo siempre discutía que era un curso para educadoras de párvulo. Yo les decía, mira, a los 2 años los niños tienen sacada la radiografía de la estructura narrativa. Saben que hay un inicio, saben que hay un desarrollo y saben que hay un cierre, ¿ya? Y saben que tienen que esperar algo va a pasar, si no, ¿qué lata sería? A los 4 años, ¿ya? Pueden, incluso desde los 3 años en adelante, pueden contar ellos sus propias historias. Entonces, uno como mamá les cuenta un cuento y le dice, ya, ahora cuéntame un cuento tú. Y los niños son capaces de hacerlo y van parafraseando esta secuencia, esta secuencia. Han escuchado los mismos cuentos más de una vez, porque una característica también de los niños que escuchan cuentos es que pueden escuchar el mismo cuento hasta 3 veces y no se aburren. Es como, vuelve a leerme ese cuento. Y digo, ¿otra vez? Sí, es que quiero escucharlo de nuevo. Ya, les vuelves a leer el mismo cuento. Entre los 4 y los 6 años, los niños dejan de querer escuchar y reproducir cuentos que tienen que ver con cosas de la vida cotidiana y hacen el tránsito hacia los elementos, ¿cierto?, del mundo mágico de los cuentos. Entonces ya no se asustan cuando aparece el ogro, lo desean. Ya no se asustan cuando aparece el dragón, cuando aparece la bruja, cuando aparecen todos estos elementos como del mundo sobrenatural de los cuentos, hacen una transgresión desde el mundo real cotidiano al mundo imaginado de los cuentos, ¿ya? Y a los 6 años, cuando ingresan a primero básico, son expertos en cuentística. Han escuchado, han producido, les han leído, los conocen, saben qué esperar, saben cómo asociar determinados personajes con determinadas acciones, ¿ya? Entonces, cuando llegan a sexto básico, el menor de sus problemas es pensar en chuta, cómo escribo un cuento. Y de hecho, como decía la Pame, había una vez, eso se llama maitín, se llaman maitines. Los maitines son estas estructuras de inicio y cierre que aparecen clásicamente en los cuentos. Había una vez, érase una vez. Estructura gramatical, mira, había una vez. ¿Qué significa? En términos temporales, Está hablando del pasado. está hablando de un pasado indeterminado. Había una vez un reino, ¿ya?, en alguna parte, da lo mismo dónde, da lo mismo si fue en el 1600, en el 1800, en 1920, da lo mismo. Había una vez, entonces hay una construcción, ¿cierto?, gramatical, que está dada por un uso de un verbo, ¿cierto?, que deja abierta la posibilidad de fijación temporal, y luego están estos cierres, que también son maitines, y colorín colorado, y este cuento se ha acabado, y fueron felices para siempre, y pasó por un zapatito roto y mañana te cuento otro, que van cerrando, ¿cierto?, la estructura de inicio y cierre de un cuento, y que a los niños les encantan y que se las conocen súper bien. Entonces, mira, con esto que estamos considerando, vamos a mirar 3 ejemplos. Ustedes ya vieron el caso allí, yo les dejé acá 3 ejemplos de escritura auténtica, es decir, 3 muestras tomadas de la escritura de niños chilenos en el CIMSE de escritura. Solo a simple vista, miren, texto 1, miren el texto 1. Miren cómo está organizado, hacia simple vista, sin leerlo, lo voy a agrandar un poquito. Texto 2. Texto 3. Miren. Miren. A simple vista, observen cómo se verifica lo que yo les estoy diciendo. Texto 1 dice, había una vez. Texto 2 dice, un día, que es lo mismo que usa el mismo recurso, pero dicho de otra manera. Y miren el texto 3. Había una vez.
En los tres casos se utiliza la fórmula de inicio, pese a que el producto final es súper distinto en uno y otro caso. ¿Ya? Es súper distinto en uno y otro caso. Entonces, vamos a mirar el texto 1. Dice, perdidos en una isla. Ya. Tenemos las viñetas aquí a mano. Había una vez un papá y un hijo que les gustaba mucho salir a nadar a la playa. Un día de verano, el padre despertó a las 6:30 horas de la mañana al hijo y le dijo que irían a la playa por una semana. El hijo se paró saltando de la cama y se fue a alistar su ropa. Ellos vivían muy cerca de la playa, así que en un ratito estuvieron allá. Miren cómo está escrito allá, esto se lo mostré la semana pasada. El hijo se metió al tiro al agua y de repente la corriente los estaba arrastrando a mar abierto. El padre, preocupado, se mete al mar a buscar a su hijo, se perdieron los dos. Me encanta ese recurso que usa, que es poner un punto y poner esta expresión. Más rato el padre y el hijo encontraron una isla. Estuvieron semanas comiendo puras bananas y tomando agua de coco. De repente al hijo se le ocurrió escribir una carta, ponerla en una botella y tirarla al mar. Luego un barco pesquero pasó por la isla, el padre y el hijo fueron nadando hasta él y al final volvieron a casa. Mira el texto, escrito por un niño sexto básico. Fíjate el nivel de detalle, el cómo no va dejando ningún cabo suelto, ¿ya? Texto 2, los perdidos. El primero se llama Perdidos en una isla. Texto 2, los perdidos. Un día un señor llamado José viajaba con su hija llamada María. La niña tenía ojos azules, pelo rubio. Ya, entonces tú dices, a ver, espérate, ¿era una niña? Ah, no es ahí. ¿Era una niña? Entonces, mira, la interpretó como una niña, mira. Y el otro chico lo interpretó como un niño, ¿ya? Eso es puro conocimiento de mundo. Ya, entonces, vuelvo al texto. Acá lo tenía. Ya. La niña tenía ojos azules, pelo rubio, y el señor tenía los ojos café y el pelo negro. Ellos viajaban por el mar hasta que un día hubo una tormenta y el barco se había estrellado en una isla. Ellos estaban vivos, no sabían dónde estaban hasta que José encontró una botella y escribió un papel que tenía en su bolsillo. El señor arrojó, dice, la botella con el papel. El día siguiente un barco lo encontró la botella y fue a rescatar a José y María, su hija. El barco lo encontró y los llevó. Ya, ahí está el segundo caso. Este lo escribió un niño o una niña. ¿Qué creen ustedes? A ver, Una jueguense. niña, por los detalles. Sí, este texto es de una niña. Esa cosa de los colores de los ojos y el pelo, son la mirada de una niña. Sí, Sí. sí, se nota al tiro, ¿viste? Estos son detalles que uno como profe al tiro los advierte. Mira este otro. Ya no hay título. Había una vez un papá dice, un papá y su hijo que fueron a pasear a una isla. Y no pasaba nada, ni una mosca. Y de repente pasó un barco y no se dieron cuenta que estaba ahí y se fue. Y después quedaron muy tristes. Mira lo rarísimo que es esta historia, porque hace una lectura distinta de la viñeta. Pero lo primero que yo te preguntaría a ti como profe de educación básica, ¿construyó un texto narrativo, sí o no? Yo diría que sí. Sí, po. Sí, está narrando. ¿Ya? Absolutamente. E incluso tú podrías decir que en este texto tan chiquitito y con tanta problemática hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Está el inicio, se fueron a pasear, ¿ya? Fueron a pasear una isla, no pasaba nada ni una mosca, suponemos, ¿cierto?, que se quedaron varados allí, lo inferimos. Hay un acontecimiento que pasó un barco y no lo vieron, ¿ya? O los del barco no vieron a los que estaban en la isla y se quedaron muy tristes. Hay un final. Quedaron súper acongojados estos personajes. Fíjate que en los tres casos, independiente de todo lo que hay adentro, los niños están narrando. Por lo tanto, si yo tuviera que asignarle puntaje a este texto por propósito comunicativo, el propósito está cumplido.
Y cuando uno mira que a este texto se le asignó puntaje completo en propósito comunicativo, uno dice, pero ¿cómo si el texto está súper deficiente? Y yo te digo, ¿está narrando o no está narrando? Está narrando, está narrando. Distinto es si empezamos a jugar con los otros criterios: organización de las ideas, coherencia y cohesión, el vocabulario, y ni hablar de ortografía, porque es un elemento anexo aquí al trabajo que ellos están haciendo, ¿ya? Estos son 3 textos producidos por 3 niños en base a la misma consigna o a la misma tarea de escritura. Y ahora te voy a mostrar la pauta de evaluación que usa el CIMSE, que está también, se las dejé aquí colgadita, pauta de evaluación de un texto narrativo. Mira. Este es de 2016. Este es un ejemplo liberado el año 2016. Ahí están las grandes definiciones, que se entiende por propósito comunicativo, qué sé yo, lo mismo que yo ya les expliqué. Y esta es la pauta, mira, es una suerte de rúbrica, esta es una rúbrica analítica, ya se llama rúbrica analítica porque hace una evaluación en detalle de los criterios que propone. Y es una rúbrica atípica, porque uno está acostumbrado a que las rúbricas sean siempre la misma cantidad de indicadores. Mira que en propósito comunicativo establece 2 indicadores. ¿Lo logra o no lo logra? El propósito del texto es narrar, contar una historia. Sí, pues, en los 3 casos era narrar. ¿Ya? Mira, porque si asignarle un punto implicaba que se difumina el propósito comunicativo y el niño termina informando o argumentando, y no es el caso. O tiene otro propósito, informar, argumentar, o bien no es posible determinarlo. Pero en los 3 casos están narrando. Luego, organización textual. 3 puntos si presento una superestructura narrativa clara y completa. Hay una secuencia de eventos que incluyen una situación inicial, un desarrollo con un conflicto y un desenlace. Podríamos decir que en el tercer texto, pese a lo deficiente que es, sí podemos reconocer, no sé si para 3 puntos, pero podemos reconocer una organización textual. De hecho, yo siempre uso este ejercicio, entonces cuando le muestro a los estudiantes de esta misma asignatura cómo le asignaron los puntos a ese texto del último niño, se sorprenden con la asignación de puntaje, ¿ya? Porque uno dice, no, este texto está súper malo, pero está organizado textualmente. Después dice coherencia, vamos a mirar el indicador más alto. El texto destaca porque se comprende con facilidad. Todas las ideas están enfocadas en la historia desarrollada por el estudiante y evidencian relaciones de sentido entre sí. Además, todas las ideas aportan a la construcción del sentido global del texto. Desarrollo de ideas. La historia se desarrolla acabadamente. Y aquí es donde ese texto flaquea. Y piensa en el primero que te leí, ¿cierto? Perdidos en una isla. La historia se desarrolla acabadamente mediante descripciones, diálogos o detalles de personajes, ambientes, situaciones, acontecimientos relevantes para profundizar todas las partes de la trama. Y ahí están los elementos, ¿cierto?, que se evaluaron en este caso. ¿Ya? Esa es la cartillita que viene asociada con este ejercicio de escritura, que se las dejé también colgadita. Entonces, si ustedes se fijan, ¿ya? Si ustedes se fijan, no les dejé colgado el resultado de esta evaluación, pero una situación inicial puede generar textos en esos 3 niveles de desempeño, ¿ya? Esos 3 niveles de desempeño, y permite que configuremos la situación sobre la cual tenemos que trabajar como docente, que es, ¿con qué estrategias yo trabajo la escritura con el tercer estudiante? Y la respuesta es difícil,
Es súper difícil, es como que yo no les puedo dar una lista de cosas, pues mira, primero haces esto, luego haces esto otro, sino que ahí es cuando yo les digo que escritura requiere meterle mucho tiempo. Y lo que nos ocurre es que los profesores tenemos tantas demandas en el aula que le hacemos el quite a la escritura porque sabemos que implica mucho tiempo y que voy a estar teniendo que ir uno por uno y que qué hago con los que escriben nada, cómo trabajo con ellos. Y entonces me tengo que llevar todos estos textos, revisarlos, tengo que devolvérselos con observaciones y a los niños les da lata porque ellos creen que ya escribieron el texto. Entonces, ¿por qué tengo que escribirlo de nuevo? Si yo esta tarea ya la hice y la entregué. Ya, entonces, mientras más arriba los niños van en escolaridad, más lata les da volver a escribir los textos. Y todas esas consideraciones hacen que, en buena medida, rehuyamos los profesores tener una práctica sistemática, constante, a lo largo de todo el año de escritura. Y ahí es donde viene, ¿cierto?, la integración de esta mirada con el taller. Porque lo que va a hacer Marcela es mostrarles los recursos con los que podemos hacer este trabajo, considerando también las motivaciones, los intereses, las habilidades de los niños, el uso de aplicaciones, de soportes tecnológicos, para generar este mismo trabajo, que si no, ¿cierto?, tiene una linealidad que es poco llevadera. Escribir es una tarea que a los niños les cansa, los agota, les cuesta, y ese es el panorama, básicamente. No sé si tienen consultas hasta ahí. Profe, es que en el tercer niño me llamó la atención al final y lo vi con las imágenes y como que no coinciden. No coincide. Entonces es como... porque no porque sé, no interpretó el barco que venía. Sí. O sea, sí lo incluyó, pero el barco pasó de largo en su historia. Triste los personajes al final. Triste. Y en las imágenes están... Entonces se puede interpretar como que el niño está, no sé, medio depresivo o algo así. Sí, es como, ¿por qué un niño condena al abandono a sus dos personajes? Que claro que habría preguntárselo, pues, Daniela. ¿Por qué los condena y por qué, si parece natural que los niños van a poner que el hecho de que aventaron el mensaje, que no está dicho lo del mensaje, ahí los niños van llenando con su conocimiento previo. Entonces, interpretan que lo que se mandó ahí fue un mensaje y que van a ser rescatados. ¿Por qué un niño los condena a la soledad y a la tristeza en la isla? ¿Qué es lo que pasa allí? Claro, también la escritura es una súper buena radiografía. Es como, oye, mira, ejemplos de escritura desesperanzada. Mira, los niños dejó que sus personajes murieran en el olvido y la tristeza. Sí, pues, también es una súper buena radiografía, ¿ya? Muy bien con esa observación. Pese a que todo indicaba cuál tenía que ser la resolución de la historia. Bien, esa es una mirada así general de lo que implica escribir textos, o sea, lo que es trabajar escritura. Y lo que tenemos que empezar ahora entonces es a pensar en dos planos. Uno es el plano de cómo ahora a esto le damos un soporte teórico, ¿ya?, que viene dado desde las lecturas. Y para eso, ¿dónde está el aula? Aquí. Déjenme volver al aula. Quiero ver si les subí o no. Mira, ahí están todos los recursos que les dejó Marcela. Y que estamos también, nosotras estamos constantemente buscando, ella y yo, recursos para incorporar. No les dejé. Entonces, esto. Entonces, había quedado una lectura, que es la de Marinkovic, que yo se la subí al terminar la clase pasada. Esta es una lectura como de inicio de la unidad, y que se llama
enfoques de proceso en la producción de textos escritos. Es un artículo que tiene hartos años ya, es del 2002, tiene casi 20 años este artículo. Juana Marinkovic es una profesora de la Universidad Católica, del ILCL, siempre es bueno leer, ella fue profesora mía en el pregrado y en el posgrado, Juanita Marinkovic, y con la profesora Harpa hemos seleccionado este texto porque ella es súper clarita para explicar, ¿cierto?, los principales enfoques de proceso en la escritura. ¿Ya? El enfoque expresivo, el cognitivo, que es como el texto de antecedente cuando nos vamos a meter en modelos teóricos mucho más específicos. ¿Ya? O sea, Dígame. que yo lo traté de leer, la verdad, pero ¿Te pareció difícil? ¿Muy difícil? sí, un poco, porque tiene muchos autores, entonces Sí. tocaba uno, después tocaba otro, y era como, espera, ¿quién dijo este? ¿Quién dijo esto otro? Y es como, es un poco complicado, la verdad. Sí, porque este es un texto, estos textos se llaman, son como una suerte de investigación documental, a que te van mostrando el proceso histórico de aparición de distintos enfoques asociados a distintos autores. Como siempre, los autores son una referencia, donde hay que poner el ojo, son los enfoques, porque estamos trabajando todos enfoques de proceso. Y entonces unos ponen atención en consideraciones más ecológicas, otros ponen atención en consideraciones más textuales, y esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, lo que vamos a hacer, y yo me siento muy feliz de escuchar que alguien ya lo había revisado, es volver a darle una lectura. ¿Ya? Yo les voy a dar entonces el espacio de mañana, porque a todo esto, y me quedan 5 minutos porque entro a otra clase, a todo esto, conversamos hoy día con el equipo de carrera, y entiendo que hay una necesidad, no solo de parte de los estudiantes de básica, sino de todos los estudiantes, de aligerar la cantidad de horas de clases conectados en línea, por una cuestión primero, de uso de datos. ¿Ya? Entonces, no sé, pues yo suelo hacer, salvo el jueves pasado que no hice el primer bloque, suelo hacer todas las horas de clase, muchos profesores lo hacen igual, y nos pidieron entonces que alivianáramos la carga en términos de horas de conexión. Lo que a mí me parece muy bien, porque necesitamos que tengan los recursos de internet disponibles para las evaluaciones, para clases como esta, donde nos metemos en la discusión del tema. Por lo tanto, y lo conversé con la profesora Marcela Harpa, ya fue una sugerencia de ella también, lo que vamos a hacer es poner en sincrónico las horas del jueves por la mañana. ¿Ya? Esas horas, a menos que cuando ya empecemos el diseño, que viene con escritura y oralidad, requiramos usar esas horas para tutoría, igual que como lo hicimos con la secuencia didáctica de lectura. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer para mañana es dejarles este texto con preguntas orientadoras para la lectura. Entonces, les voy a subir preguntas que no son para que ustedes las contesten y me las manden contestadas. Son preguntas que les van a permitir poner el foco en los elementos relevantes de esta lectura. Si usted lee y luego va a estas preguntas y dice, a ver, esto sí lo tengo súper claro, esto no, a ver, ¿esto a qué se refiere? Voy a volver a mirar la lectura, ¿ya? Les va a permitir a usted monitorear también su propia comprensión lectora. ¿Ya?